estrategias de intervención. En la clase de hoy vamos a conversar acerca del liderazgo. Como último contenido dentro de la unidad que nosotros denominamos comportamiento organizacional. Y el liderazgo suele ser una cosa muy importante y trascendente en la vida profesional de uno como ingeniero comercial. Porque en algún minuto, en algún momento, usted va seguramente a liderar empresas, va a ocupar algún cargo directivo y por lo tanto va a tener que empoderarse y simplemente asumir en ese minuto un liderazgo y darle a la organización una conducción con un determinado estilo. Es decir, usted necesariamente se va a transformar en algún minuto en el líder, si es que ya no lo ha sido anteriormente. Y el último contenido dentro de lo que es la unidad 1 de comportamiento organizacional tiene que ver con liderazgo. Y nosotros hemos visto que el comportamiento organizacional lo hemos entendido, ¿no es cierto?, como el desempeño que tiene la empresa en un determinado contexto, y ese desempeño depende no solo de las condiciones del contexto, sino que también de las características de quienes componen esa organización. Y estudiamos, ¿no es cierto?, el comportamiento organizacional, estudiamos el individuo como parte de la organización y también estudiamos el entorno. Y vimos que el comportamiento organizacional evoluciona a través del tiempo porque van cambiando no solo las personas, sino que también va cambiando el entorno. Y vemos que esa evolución nos lleva finalmente a encontrar que hay modelos de negocio diferentes, donde no solo las empresas se estructuran de una manera distinta, sino que las empresas también inventan formas más innovadoras de satisfacer las necesidades de su mercado. Y eso da orígenes a nuevos modelos de negocio. ¿Por qué es importante el tema del liderazgo? Y ustedes lo decían, tiene que ver con la carrera. Claro, yo en algún minuto voy a tener que transformarme en un líder, si no solamente en el que dirige, en el líder de la organización. Y la diferencia está, aunque ustedes la vean sutil, la diferencia es enorme, ¿ya? No es lo mismo ser el director de la organización que ser el líder de la organización. ¿Y por qué les digo que ustedes como ingenieros comerciales se van a tener que transformar finalmente en el líder de la organización? Y yo diría que esto es lo más importante que uno puede entender en su formación profesional. Sabemos que cuando, esto es lo que nos enseña el proceso administrativo, existe algo que se llama la planeación, la organización, la dirección y el control, como las cuestiones fundamentales del proceso administrativo. En la planeación, lo que uno hace es definir su objetivo y las estrategias, o sea, a dónde voy a llevar la organización. En la organización, yo defino una estructura, asigno recursos y digo, de esta manera nos vamos a estructurar para poder cumplir con estos objetivos. Y después tiene que haber alguien que haga la dirección, es decir, alguien que asuma el rol de conductor de esa organización, de esa estructura, que va en pos de esos objetivos que están definidos en la planeación. Y resulta que en la parte de la estructuración existen asignación de recursos y definición de tareas y de roles. Es decir,
funciones que van a cumplir las personas. En ese cumplimiento de funciones, las personas tienen que hacer un aporte. Ese aporte se llama de recurso. En este caso, como es un recurso que están aportando las personas, se llama recurso humano. Solamente las personas podemos aportar recurso humano. Entonces, si yo necesito la fuerza física, ese es el recurso que estoy demandando de la persona. Si yo necesito su creatividad, ese es el recurso que estoy demandando de la persona. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer la dirección de esta estructura organizacional, en algún minuto voy a requerir que las personas aporten a esa organización para el cumplimiento de una determinada función el recurso que se está demandando de ellos. ¿Y cuál es ese recurso? El recurso humano. Y aquí viene el tema del paso donde nosotros saltamos de la simple dirección al liderazgo. Resulta que las personas, para que entreguemos a una organización el recurso humano, necesitamos estar motivados. ¿Y qué es lo que nos motiva a nosotros los seres humanos? La satisfacción de nuestras necesidades. Y por tanto, en la medida en que el que hace la dirección esté preocupado de la satisfacción de mis necesidades y me dé una recompensa que me permita justamente satisfacer mis necesidades, yo voy a estar motivado. Entonces, ¿yo por qué me voy a motivar? Me voy a motivar por la recompensa que me van a dar. Una recompensa que guarda relación con el aporte de mi recurso humano a esa organización. Yo me acuerdo del caso de un chico que tiene una historia notable este chico. Cuando tenía 15, 16 años, él se dedicaba a cargar camionetas, camiones en el mercado, ahí en Villa Alemana. Y este chico, súper motivado, ayudaba a todo el que necesitaba cargar o descargar, ¿no? Y te llevaba una caja de plátano, te llevaba una caja de tomate, lo que tú quisieras, él lo cargaba en los camiones, en la camioneta. Y se motivaba. ¿Por qué? Por la recompensa. ¿Y cuál era la recompensa? Unas monedas. Si él trabajaba por el dinero. Es decir, él estaba a un nivel de satisfacción de necesidades básicas o esenciales. Él necesitaba simplemente monedas. Monedas para comprarse su comida, para pagar la pieza donde vivía, en fin, porque era independiente ya a los 16 años este chico. Y transmitía, ¿eh? Siempre decía yo, algún día me voy a ir a Estados Unidos, me voy a ir a Los Ángeles. Y le daba vuelta esa cuestión de irse a Los Ángeles. Eh, Algún día les voy a contar en qué está este chico ahora. eh, tiene, tiene una fortuna más o menos. ¿Ya? Finalmente terminó en Los Ángeles y en Estados Unidos y se hizo una fortuna porque emprendió un negocio que, bueno, talento nomás. Y eh, esta persona, este chico, se sentía motivado porque había una recompensa por aportar ese recurso humano, la fuerza física, y esa recompensa, que era dinero, le permitía comprar los bienes para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, usted a lo mejor le voy a entregar cariño, le podría entregar reconocimiento, hoy te pasaste, pero con el cariño, cuando llega el mediodía, a uno le da hambre y necesita comer. Entonces, de cariño no vive el hombre, dice. ¿Ya? Porque hay que alimentarse.
hay que tener comida. Entonces, a él, por el nivel de necesidades que estaba satisfaciendo, el cariño no le servía. ¿Ya? Pero a lo mejor a otra persona que tiene cubierta esa necesidad, se va a sentir motivado por el reconocimiento. Se va a sentir motivado porque el grupo y el líder reconocen su trabajo y lo premian, ¿ya? Y le dan un galvano bonito, dicen, oh, ya 50.000 años aquí trabajando en la universidad y así que reconocemos tu aporte. Claro, puede ser una alternativa, ¿ya? Pero hay que tener satisfecha primero las necesidades básicas. Entonces, ¿por qué yo tengo que ejercer un liderazgo? Tengo que ejercer un liderazgo porque necesito motivar. Entonces, cuando me transformo en el motivador, me convierto en ese líder. ¿Y por qué necesito motivar? Porque requiero que la persona a la que estoy motivando me aporte su recurso humano. Si una persona no está motivada, no va a aportar el recurso humano. Te dicen, oye, hay que descargar ese camión. ¿Con motivo de qué? Dice. Pero otras veces llegó el camión y todos corriendo a descargar el camión. Son dos situaciones, es la misma situación, pero en una usted va y está motivado y en la otra no va porque no está motivado. Y en los dos casos, ¿qué tiene que aportar? Un recurso humano. ¿Cuál? La fuerza física para descargar lo que trae ese camión. Entonces, los seres humanos solo vamos a aportar el recurso humano cuando nos sentimos motivados. Hay otra manera en que las personas aportan el recurso humano, a través de la coerción, ¿verdad? A través de la extorsión, pero nosotros no estamos en ese mundo, ¿ya? Me dice, ya, si no descargáis el camión, en fin, le colocan una pistola ahí y tenéis que descargar el camión. Ok, desde la perspectiva organizacional, el liderazgo es la capacidad de influir en las actividades que va a desarrollar una persona, un grupo de individuos o un equipo que forman parte de una empresa. Y yo voy a ejercer el liderazgo ¿para qué? Para que usted me ayude a cumplir los objetivos de esa organización en un determinado contexto. Es decir, el liderazgo tiene dos cosas y que aquí se advierten claramente. Una, que tiene que ver con los individuos que van a ser, en este caso, influenciados para que realicen una determinada actividad. Y lo segundo, tiene que ver con las metas, con la tarea, con el objetivo que quiere cumplir la organización a la que pertenecen esos individuos. Por lo tanto, esta función de liderazgo siempre se va a tener que fijar en estos dos componentes, en las personas y en los objetivos de la organización. Entonces, cuando yo asumo el liderazgo, yo sé que tengo que motivar a personas para que me aporten el recurso humano, que me va a ayudar a cumplir los objetivos de la organización que yo dirijo. Y tengo que ser líder porque necesito motivarlo. Entonces, cuando usted va a liderar una organización, eso va a implicar que usted desarrolle una capacidad para influir en los demás, que usted desarrolle una capacidad de orientar a los demás, la capacidad de convencimiento, ser capaz de contener, ¿no es cierto?, las iniciativas, la participación, ya, el aporte que quieren hacer los demás, pero contenerlos también emocionalmente, contenerlos físicamente, contenerlos intelectualmente. Tiene que ser empático, tiene que ser capaz de comprenderlo.
Por lo tanto, hay que desarrollar la capacidad de comprensión. Hay que desarrollar la capacidad de motivar. Y no motivar solamente con palabras, sino que con hechos que den la recompensa que se espera. Debo ser capaz de capacitar, tengo que ser capaz de ser un coach, un mentor del resto de la gente. Debo ser innovador, sí, porque aquí el statu quo, ¿no es cierto?, no ayuda al liderazgo. Tengo que ser un poco proactivo, ir más allá. Debo ser optimista, debo tener visión de éxito, obvio, obvio. O sea, yo no puedo intentar liderar si soy pesimista. O sea, ¿qué voy a transmitir? ¿Ya? ¿Qué ganas va a tener la gente de hacer lo que yo estoy pidiendo si los vamos a intentar convencer con un discurso, pero derrotista total? ¿Ya? Dar el ejemplo. Muchas veces el líder necesita demostrarle a los demás que él también sabe hacer lo que está pidiendo que los demás hagan. Claro, de lo contrario, no, no. ¿Por qué? Porque muchas veces te van a seguir porque los demás están conscientes de que tú de eso sabes. Así de simple. Están conscientes que tú de eso sabes. Y por eso dicen, no, si él sabe, por eso hay que seguir. Tú debes ser capaz también, permanentemente, de tener esa habilidad para marcar el rumbo. Y eso significa no tan solo saber dónde hay que ir, sino cómo le vamos a hacer para llegar a ese lugar. Entonces, el líder, en el fondo, se tiene que enfocar para poder ejercer este liderazgo con, con este conjunto, ¿verdad?, de virtudes que se supone que va a tener uno para dirigir personas y equipos, individuos y equipos. El líder se tiene que concentrar en iniciar procesos de cambio, en ser el gran innovador o el gran incitador, ¿no es cierto?, de la innovación o del cambio. El líder se va a concentrar en la búsqueda de la razón, del motivo de las cosas, en la búsqueda del por qué, y no simplemente en un yes man que dice, bueno, así será y así lo haremos, ¿no? No, el líder se caracteriza porque él siempre busca el fundamento de las cosas, siempre busca el origen, siempre busca el porqué. Al respecto hay una historia muy antigua que tiene que ver con un regimiento, tiene que ver con la vida militar, y ocurrió hace mucho tiempo en España. Dentro del ámbito militar es muy conocida esta anécdota, y dice lo siguiente, la anécdota cuenta lo siguiente, que el comandante de un regimiento, un coronel del ejército español, quería poner en su oficina una silla. Era una silla de estilo, algo así como Luis y algo, ¿ya? Algunos los Luises, ¿ya? Y muy estilosa, pero había que repararla. Así que mandó llamar al soldado que era el carpintero del regimiento y le dijo, soldado, necesito que repare la silla y que la barnice. Ya, así que el soldado, a su orden, mi coronel o mi comandante, le decían, y para allá partió. Cuenta la historia que en algún momento dentro de la semana aparece el soldado y le dice a mi comandante, está lista la silla, la dejé ahí en esa esquina, en ese rincón, le dice, eh, pero la puse al sol para que el barniz se seque. Hay que tener cuidado, sí, que no la vayan a tocar y porque, en fin, ya le dice el coronel. Así que coronel llama, sargento guardia, y llegó el sargento de guardia,
Dice, mi comandante, coloque una persona ahí al lado de la silla para que la cuide y que nadie se vaya a sentar ni nadie la vaya a tocar. A su orden, mi comandante, le dice. Y mandó un soldado que estaba de guardia y lo mandó a apostarse ahí al lado de la silla. Bueno, pasó el rato, vino el cambio de guardia y el sargento guardia que le entrega, ¿no es cierto?, la guardia al siguiente encargado, al siguiente sargento, el suboficial que está a cargo de eso, le dice, oye, hay que colocar un soldado ahí al lado de la silla porque mi comandante lo vio, hay que cuidar la silla, que nadie se la lleve, que nadie se siente, que cuidar la silla. Así que el sargento que llegó se encontró con la novedad que había que apostar un guardia ahí al lado de la silla. Así que distribuyó el personal y listo, uno al lado de la silla. Y venía el cambio de guardia, ¿no es cierto? O sea, el cambio de los centinelas, y se apostaban uno ahí al lado de la silla, y en fin, y cuidaban la silla. Al otro día, nuevamente cambio de guardia, en fin. Pero la silla ya estaba seca ya, pues, o sea, ya estaba lista para que lo usara el comandante en su oficina. Pero ¿qué le había pasado al comandante? O sea, aquí viene la historia. El comandante, ese mismo día, lo mandan llamar del Estado Mayor y le dice el comandante en jefe en ese momento del ejército español, le dice, eh, coronel, le dice, usted, hay una necesidad del servicio, usted va a ser ascendido a general, así que inmediatamente le dice, retire sus pertenencias, porque se va destinado no sé a qué, ya, y va a asumir como general de... Así que contento el general, volvió a su oficina, sacó sus cosas y se olvidó de la silla. Pero el que seguía tomando la guardia, seguía una instrucción, seguía una orden de que había que colocar un guardia ahí. Llegó un nuevo director del regimiento, un nuevo comandante del regimiento. No se preocupó de esa cuestión, pues sí, es un tema como operativo, así, donde se pone la guardia, o sea, no le dio importancia a eso. ¿Ya? Entonces le preguntaron los oficiales, seguimos con, sí, el régimen, así que sigamos con el guardia ahí. Si no había que cambiar las órdenes anteriores, así que siguió el guardia ahí. Hasta que cuenta la historia que un tiempo después vuelve el antiguo director del regimiento, el antiguo comandante, que ahora era el general, va de visita al regimiento y se encuentra con que había un guardia al lado de la silla. Y dijo, ¿y no todavía no sacan la silla de aquí? Eh, entonces llamó al sargento guardia. Oiga, ¿y por qué hay un guardia aquí al lado de la silla? Es que una instrucción de mi comandante. ¿Y quién era ese comandante que dio esa instrucción? No sé, pero a mí cuando yo asumo la guardia me dicen que hay que que hay que cuidar la silla. Un guardia al lado de la silla. Es decir, a veces nadie se pregunta el porqué de las cosas, porque los liderazgos se dan en un determinado contexto. Y a veces el rol que uno asume dentro de una manada no es justamente el rol donde yo tengo que hacer un cuestionamiento de lo que está ocurriendo. Bueno, dice que usted como líder, ¿por qué tiene que buscar siempre la razón de ser de las cosas? Porque usted va a asumir riesgo y tiene que estar clarito, porque ese riesgo apuesta su cabeza, pero también en la asunción del riesgo, usted involucra a otros. Dice que usted como líder va a tener que preocuparse permanentemente de superar la cotidianidad.
Es decir, va a tener que hacer cosas diferentes. Va a necesitar acción, movimiento, porque la cotidianidad es el enemigo número uno del liderazgo. ¿Qué me está pidiendo el líder? O sea, yo ya sé lo que tengo que hacer. No necesito que me lo diga el líder. Si yo sé lo que tengo que hacer. Si todos los días hacemos lo mismo. Todos los días hay que poner una persona ahí al lado de la silla, a cuidarla. ¿Para qué? No, no importa, pero hay que ponerla. O sea, no necesito que me lo diga. Entonces, claro, aquí el cambio es importante. Usted como líder va a tener que pensar de manera estratégica, claro. O sea, siempre va a tener que ver un poquito más allá. Es decir, además va a requerir una visión de mediano y largo plazo. El líder siempre está pensando en lo que va a ocurrir mañana. Siempre está pensando en pasado mañana y en la próxima semana y en el próximo año y en los próximos 5 años. Siempre estoy mirando al mediano o largo plazo. Y esa es una cosa que los que te siguen muchas veces admiran del líder, la capacidad de visión que tú tienes. Entonces, cuando usted logra convertirse en un líder, usted va a tener poder. Y ese poder usted lo tiene que administrar eficazmente, pero de manera responsable y justa. Nosotros no necesitamos un líder injusto, un líder irresponsable en el ejercicio del poder. Todo lo contrario. La equidad, ¿no es cierto? La justicia es lo mejor que puede pasarle a uno siendo un líder de una organización. Pero para que usted pueda ser líder, necesita qué cosa? Alguien que lo siga. Se te dice, ya vamos y mira para atrás, no viene nadie. No. Usted, para ser líder y para poder ejercer ese liderazgo, necesita seguidores. Entonces, lo que en realidad usted lo está convirtiendo en líder es la disposición que tienen los demás de seguirlo. O sea, usted nunca va a ser líder si los demás no están dispuestos a seguirlo. Ahora, ¿cuándo los demás están dispuestos a seguirlo? Cuando usted es capaz de motivarlo. ¿Y usted los va a motivar con qué? Con la recompensa. ¿Todos deben tener la misma forma de ser compensados? ¿O debo usar ejercicios compensatorios diferentes? Ya, aquí está la habilidad, ¿no es cierto? Entonces, en un proceso de liderazgo, hay tres cuestiones que son fundamentales. El líder, obvio, con su estilo de liderazgo. Los seguidores, con la característica que ellos tengan y con el tipo de tarea que van a ejecutar. Y el contexto en el que se está dando el liderazgo. Son tres cuestiones básicas en el liderazgo. El líder, con su estilo de liderazgo, los que lo siguen, con las características que ellos tienen y las tareas que van a desempeñar, y el contexto en el que usted va a desarrollar esa actividad o va a intentar liderar esa actividad. Y esto tiene mucho que ver con lo anterior, porque obviamente nos ayuda a entender al líder. Dice que en la década de 1930, Kurt Lewin y un grupo de colaboradores, ¿no es cierto?, de la Iowa University, lograron reconocer a través de la observación que existen tres tipos de líder. Y no es que una persona sea así, sino que una persona que va a ejercer el liderazgo puede actuar de esa manera.
Y el que yo actúe de una de esas tres formas depende de mi estilo, depende de la situación y depende de la característica de los seguidores. Si esas tres cosas son las que definen el liderazgo. Ya. Un líder autocrático o autoritario. Vamos a ver primero de qué se trata cada uno de estos estilos y después los vamos a integrar en una explicación. Dice que el líder autoritario o autocrático suele presentarse en los entornos donde la persona que va a liderar es elegido por el grupo o bien designado por una autoridad superior y actúa como jefe y toma las decisiones en nombre del grupo. A veces el jefe, cuando hace participar mucho al resto, deja de ser el jefe porque empieza a perder el poder que le da ese hecho de ser el líder. Entonces hay minutos donde el jefe dice, ya, necesito que todos ustedes me digan qué vamos a hacer y yo voy a tomar la decisión. Ok, recibo sugerencias. En consecuencia, cuando se es autoritario, no se permite que los demás participen de ninguna manera en la toma de decisiones. Me estaba acordando de un ejemplo, pero voy a ver esto primero. Ya. El permisivo o laissez-faire. El líder, dice, tiene una participación mínima, su supervisión es distante y otorga total libertad para las decisiones grupales o individuales. Y dice que no intenta evaluar o regular las acciones que desarrolla, en este caso, el grupo. Este laissez-faire se define como el que deja hacer, da todos los espacios para que los demás hagan. Y a veces los papás, por ejemplo, son laissez-faire, a veces son autoritarios y otras veces son democráticos. Yo me acuerdo que mi papá ah, en algunas cosas era bien laissez-faire, así como que te dejaba hacer, pero te dejaba hacer porque ese dejarte hacer formaba parte del crecimiento que quería que tú tuvieras. Yo me acuerdo que cuando estaba adolescente y quería ir a una fiesta, y eran las primeras veces que uno salía tarde, eh, en ese tiempo los papás difícilmente te iban a dejar a donde tú ibas ya de carrete, ¿no? Entonces me acuerdo que yo le pedí permiso a mi papá esa primera vez para ir. Me dijo, vaya. Y yo le dije, ¿hasta qué hora me da permiso? Porque había que pedir una hora. Y él me dijo, hasta la hora que usted estime pertinente. O sea, me endosó a mí la responsabilidad. ¿Ya? Me la endosó a mí. ¿Ya? Me dijo, hasta la hora que usted considere que es pertinente. O sea, ¿quién toma la decisión? Yo tomo la decisión. ¿A qué hora voy a llegar? A la hora que yo quiera. Pero esa hora tiene que ser una hora pertinente. O sea, me deja a mí con el tema de tomar la decisión. Claro, te dejan hacer, te dan ese espacio de libertad. Y finalmente, el democrático, perdón, es aquel que dice, mira, lo que tenemos que hacer es esto, pero fomenta la discusión, la participación del equipo y descentraliza la autoridad y deja que los demás participen en la toma de decisiones. Por lo tanto, está fuertemente concentrado en los intereses del grupo y en que el grupo cumpla la tarea. No se olviden que cualquiera de estos tres estilos de liderazgo tiene por misión que se cumplan las tareas.
y que las personas aporten al cumplimiento de esa tarea el recurso que de ellas se está demandando, el recurso humano ad hoc que se les ha solicitado. Y también, ¿no es cierto?, hay que fijarse en quiénes son las personas para hacerlas participar de la tarea. Entonces dice que el líder autorático se coloca énfasis en él, si él es el rey, el pequeño reyecito, él. El laissez-faire pone acento en los que lo siguen. Y el democrático en ambos, tanto en el líder como en los seguidores. En el líder, porque él lidera un proceso para cumplir objetivos de una organización. Y en los seguidores, porque los hace parte de las decisiones. Ya, me voy a devolver acá. El líder, estilo de liderazgo. ¿De qué depende mi estilo de liderazgo? ¿De qué depende que yo sea laissez-faire, de que sea autoritario o democrático? Depende de la situación, pero también de las características de quienes son los seguidores. Si es una situación de emergencia, si es una situación de urgencia, arrancar, ¿no es cierto?, del derrumbe, ¿no es cierto?, de una propiedad porque, no sé, hubo un temblor fuerte, un terremoto, no sé, pero la casa se está cayendo, entonces alguien sale como el que va a decir, oye, por aquí, todo. Ya, y los demás lo vamos a seguir. Es una situación de emergencia. No hay tiempo para ser democrático y ponerse a hacer una consulta pública de qué es lo que tenemos que hacer, por dónde vamos a arrancar. No, es la condición, la situación, la que amerita que el líder actúe en forma autoritaria. Y los seguidores no están ahí para cuestionar ni para hacer sugerencias. Los seguidores siguen al líder. ¿Se imaginan en una situación de esa naturaleza, donde el líder sea o quiera actuar con un estilo laissez-faire? Diría, oye, hay que arrancar, así que espero cada uno vea cómo lo hace para salvarse. Sálvese quien pueda, ¿no? No sirve ahí, no sirve. Porque en momentos de situaciones con esa característica, hay personas que no pueden tomar decisiones. Hay personas que se bloquean y no son capaces de decidir. A esos hay que decirles qué hay que hacer y punto. Tampoco me sirve el estilo democrático. Estamos todos tratando de arrancar y no, ¿qué? ¿Vamos a hacer un plebiscito para que me digan por dónde nos vamos? No sirve, no sirve. ¿Por qué decimos que el estilo de liderazgo depende de la característica que tienen quienes me siguen? Ya, yo quiero ser un líder democrático, pero la gente que está ahí no puede aportar, no tiene capacidad para aportar. Hay varias situaciones donde las personas incluso están formadas para actuar bajo determinados estilos de liderazgo. Uno ve, ¿no es cierto?, las instituciones armadas, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, son muy disciplinados y jerárquicos. Pero una parte, tanto de la clase como de los oficiales, solo una parte está preparado para construir órdenes. Los demás están preparados para recibir órdenes y actuar en un contexto de emergencia, recibiendo órdenes. Pero otra parte de ese grupo
en otro momento de su vida va a ser formado para entregar órdenes, para dar órdenes, para tomar decisiones. Entonces, en un caso, no toman decisiones y en el otro caso, se transforman en tomadores de decisiones. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿de qué depende mi estilo de liderazgo? Depende también de cómo sean los dirigidos. Oye, si estoy trabajando con un grupo de creativos con el que se está pensando cuál va a ser, ¿no es cierto?, el argumento del nuevo comercial de televisión, los dejo trabajar tranquilos. Si ellos necesitan trabajar en un ambiente que les permita pensar, que les permita crear, que les permita soñar, que les permita volar para encontrar lo que andamos buscando. Ahora, si yo tengo un equipo de pares, ¿no es cierto?, donde todos son ingenieros comerciales como yo, son profesionales, muy preparados, en fin, a lo mejor con eso, mi estilo de liderazgo puede ser democrático. Y dependiendo cuál sea el nivel jerárquico de la organización, es el rol que uno debe jugar desde el punto de vista del liderazgo. Entonces está el liderazgo corporativo, donde es un grupo empresarial compuesto por varias empresas que toman sus decisiones como grupo corporativo. Pero también está el líder del negocio, que toma sus decisiones puntuales, no las mismas del líder corporativo. Y así, el funcional y el operacional. El líder corporativo define las grandes directrices para mantener alineados con el perfil competitivo del grupo cada uno de los negocios de este grupo. El equipo del líder de la unidad de negocio lo que define es los objetivos que debe cumplir esa unidad de negocio. ¿Cuál es su propósito fundamental? ¿Hacia dónde se espera que llegue? De ahí bajo, en el nivel dentro de la misma empresa, el nivel funcional. Y aquí, por ejemplo, lo que se pide es que usted use el liderazgo para lograr internalizar la visión y misión de la empresa, para que todos sus seguidores la entiendan y para que conozcan cuáles son los objetivos y los propósitos que se espera cumplir en un determinado horizonte de tiempo. Y en el último nivel está la implantación y ejecución de la estrategia. Es decir, ellos están encargados de, como liderazgo, de hacer que la estrategia se ejecute, hacer que las acciones se realicen. A eso se le llama la implantación de la estrategia. Entonces, mirado desde la perspectiva de la situación o desde la perspectiva del individuo, esto nos lleva al hecho de que existen componentes del liderazgo que tienen que ver con los individuos, con los seguidores, y componentes del liderazgo que tienen que ver con los objetivos de la organización. Dice que desde el punto de vista del individuo, este debe tener capacidad de persuasión como líder frente a sus seguidores. Debe desarrollar una habilidad para innovar, una facilidad para tomar decisiones y la capacidad de influir en todos sus seguidores. Desde el punto de vista de la situación, claro, no es lo mismo ejercer liderazgo en situaciones de crisis o emergencia que en situaciones formales muy corrientes dentro de las empresas o informales, o dentro de situaciones que se dan como parte de la habitualidad de lo que es el quehacer de una organización. Entonces yo voy a depender de estas dos miradas para tener una claridad y poder definir mi estilo de liderazgo. Ya. Y aquí viene una cosa interesante.
Dice, un mismo grupo de personas pueden tener diferentes líderes al desempeñarse en diversas tareas. Entonces, situaciones distintas van a demandar formas de liderazgo distintas, pero también individuos, habilidades y comportamientos que no sean los mismos. En cualquier caso, dice la teoría, el liderazgo va a ser legítimo si los seguidores sienten, perciben e interpretan que el líder es capaz, en este caso, de encauzar sus pensamientos y acciones y de lograr que se satisfagan sus expectativas. Hay otras teorías, ¿no es cierto?, del liderazgo que vamos a ver nosotros a continuación. Pero como son las 11:14, vamos a hacer un pequeño break. Algunos que son estudiosos a través del tiempo han intentado entender esta cosa del liderazgo, lo que nos ha ido a nosotros también ayudándonos a ser mejores líderes. Y resulta que el primer modelo, que es el modelo conductista de la Universidad de Iowa, es el que nos da cuenta de esto, de que hay tres estilos de liderazgo que depende del tipo de personas que yo tengo que dirigir, un estilo de liderazgo, ¿no es cierto?, que va a depender de cuál sea el contexto, de la situación que se trate. Y también de la predilección que pueda tener uno o del sesgo que pueda tener uno como líder, ¿ya? Yo puedo ser más autoritario, puedo ser más laissez-faire, más democrático, da lo mismo, ¿ya? Lo importante al final, según este modelo, es que uno tenga la capacidad de elegir un estilo de liderazgo según sean las condiciones. Aquí viene la teoría de Max Weber, que dice que entre paréntesis, los que estudian la teoría, estas teorías, ¿no es cierto?, del liderazgo, son ustedes, los ingenieros comerciales, porque eh, somos los llamados a hacer esto como profesionales. Entonces, dice que dentro de la misma corriente de los rasgos de personalidad está la teoría del liderazgo carismático. Entonces, aquí lo que señala Max Weber, él define primero que nada qué es lo que es el carisma. Y el carisma sería una cualidad extraordinaria, ¿no es cierto?, que tiene una persona que finalmente pasa a ser una virtud y se le considera, ¿no es cierto?, en posesión de fuerzas sobrenaturales, sobrehumanas, una cuestión extraordinaria. O sea, ese tipo es carismático y por lo tanto es porque tiene algo especial, ¿ya? Y son atributos que no son corrientes, que no son comunes, que no todos a lo mejor pueden tener. Y aquí se coloca el ejemplo de reconocidos personajes dentro de la historia, como Moisés y Jesús. Entonces, Max Weber dice que en esta línea del pensamiento, el carisma podría tener dos miradas. El carisma del rey pastor, que muestra cuál es el camino que va a tener el grupo. Y el carisma del rey tejedor, que es aquel que es conciliador y se preocupa de proteger la integridad del grupo. Pero fíjense ustedes que estos dos estilos dentro de la teoría del líder carismático dicen que el liderazgo yo lo puedo mirar desde la perspectiva de la empresa, o sea, desde la perspectiva del objetivo que hay que cumplir, el del rey pastor, o desde la perspectiva de los individuos o grupos que participan en la organización, el caso del rey tejedor. Me dice lo mismo de una manera distinta, pero nosotros sabemos que en el liderazgo hay dos elementos que son fundamentales. Yo voy a liderar
a esas personas, pero para que esas personas cumplan un determinado objetivo que es el objetivo de la organización. Y señala, ¿no es cierto?, que este líder carismático es importante que, independiente de que él sea cercano o lejano, debe tener mucho dominio de sí mismo, porque eso le permite a su vez dominar la situación coyuntural en la que se está trabajando como líder, propiamente tal. Y lo más importante es que él tiene que manejar dos variables: el tiempo y el espacio, el contexto y el mediano, largo plazo. La Universidad de Michigan estudió, con la ayuda de algunos maestros, ¿no es cierto?, estudió el liderazgo y se dio cuenta que el liderazgo podría estar centrado en el empleado, donde lo más importante para el líder es el empleado, o un liderazgo centrado en la producción, donde lo más importante para el líder es cumplir los objetivos de la organización. Lo mismo que decía el anterior, pero esto lo dicen de una manera un poco más pragmática. Y, por ejemplo, dice, el liderazgo orientado a las tareas monitorea los resultados del desempeño, pero el liderazgo orientado a las personas muestra confianza en los seguidores. Por ejemplo, el orientado a las tareas dice que hay un comportamiento orientado a finalizar el trabajo. O sea, el líder está empeñado en qué cosa, en que se termine el trabajo. En cambio, cuando está orientado a las personas, el comportamiento del líder está orientado a apoyar y ayudar a las personas en el trabajo. O sea, uno es más bueno con las personas y otro es mejor para cumplir las tareas. ¿Y cuál es el mejor? Ya. Después viene la rejilla del liderazgo de Blake y Moulton. Lo mismo. Preocupación por las personas, preocupación por la producción. Pero lo que hace Blake y Moulton, establecen una rejilla donde ellos plantean que existen 5 tipos de liderazgo. Por ejemplo, el liderazgo 1-1 dice que su preocupación por las personas es mínimo y la preocupación por la producción o por el objetivo de la organización también es mínimo. Entonces se llama la administración del líder pobre. ¿Por qué? Porque el mínimo esfuerzo para desempeñar el trabajo y para seguir siendo miembro de la organización. Después estaría el administrador equilibrado, el líder equilibrado. Para lograr un desempeño organizacional adecuado, es necesario equilibrar las necesidades del trabajo y mantener el ánimo de las personas en un nivel satisfactorio. ¿Ya? O sea, este dice que hay que equilibrar la cosa. Pero después está el administrador de equipo, dice, el cumplimiento del trabajo, dice, súper importante. Y se basa en las personas comprometidas en la independencia que provee una perspectiva compartida de los propósitos organizacionales. O sea, aquí hay que darle confianza al equipo, pero sin que se pierda nunca el propósito que es cumplir el objetivo propiamente tal. Yo, si me permiten, yo puedo contar una anécdota muy buena que tengo con esta rejilla de Blake y Moulton. Y el que desarrolla muy bien el tema del liderazgo basado en esta rejilla del liderazgo es un profesor que se llama David Hampton. El profesor David Hampton es un profesor norteamericano de la Universidad Estatal de San Diego. Y su libro se llama Administración Contemporánea, algo así, creo que es el título que tiene el librito. Y el profesor Hampton
Bueno, su libro está traducido, fue traducido al castellano y yo lo he usado, tanto como para hacer alguna, para apoyar la docencia, como debo haberlo leído también cuando era estudiante. ¿Ya? Y recuerdo, recuerdo que en una oportunidad que fui a visitar la Universidad Estatal de San Diego, pedí entrevistarme con el profesor Hampton. Mi intención era invitarlo a que viniera a trabajar en los posgrados que tenía, que yo dirigía acá en Chile. ¿Ya? Por lo menos que viniera a hacer una visita, dictar una conferencia. Y bueno, el profesor Hampton ya estaba viejito, pero activo. ¿Ya? Y nos invitó a almorzar, me invitó a almorzar en esa oportunidad y bueno, me tocó compartir ahí con él. Y es muy entretenido el caballero y bueno, es una especie así, entre comillas, de sabio del tema de la administración. Y yo le dije, como para congraciarme con el profesor Hampton, yo le dije que había estudiado mi profesión cuando había tenido los cursos de administración, había estudiado con el libro de él. Y él se sintió muy contento y bien, hasta ahí todo perfecto. ¿Cuál fue el drama para mí? No para él, sino que para mí, que en algún momento de la conversación ahí en el almuerzo, tuvimos que hablar del liderazgo, ¿ya? Entonces, él dice, no, mire, yo considero, decía él, que eh, hay que mantener una suerte de equilibrio, ¿no es cierto?, siempre entre. Me decía, ¿qué es lo que, tú que leíste el libro, me decía, ¿qué dice ese en la rejilla del liderazgo, me decía, de Blake y Moulton, el 5-5, me decía, ¿cómo es que se llama ese líder? Yo, ni idea en ese minuto, ni idea. Además que yo tampoco me había, me había metido a profundizar en el tema del liderazgo, así que no tenía nada que decirle al profesor. Le dije, bueno, tengo que contarle que reprobé su curso, profesor, reprobé el ramo. Bueno, me pilló el profesor porque yo no me sabía su libro completo. ¿Ya? Bueno, existen un conjunto, ¿no es cierto?, de teorías del liderazgo más contemporáneas, pero la idea no es que uno empiece a hablar de todas ellas, ¿ya? Lo importante es que sepamos como ingenieros comerciales que existen, de qué se trata, qué dicen, cuál es el énfasis, porque nosotros estamos llamados a hacer eso, a ser líderes. Intuitivamente podemos de repente caer en un estilo de liderazgo que tenga que ver con alguna de estas teorías, ¿ya? Pero que lo que hacen las teorías tratan de explicar cómo se comporta el líder y por qué el líder, y de qué se preocupa, y cuál es la importancia que le da a una variable, cuál es la importancia que le da a otra. Pero con lo que hay que quedarse en este minuto es con el hecho de que ser líder implica un contexto en el que yo soy líder, o sea, un escenario en el que yo voy a ser líder, y también implica un grupo de personas o un equipo de gente con una determinada característica. Y por lo tanto, lo que yo puedo hacer depende del contexto en el que estoy y de la característica que tienen esas personas que son mis seguidores. Y yo tengo que elegir cómo voy a liderar. No tan solo tengo que ser líder, sino que tengo que elegir cómo voy a liderar. Porque si no elijo correctamente la manera en que voy a liderar, ¿qué me puede pasar? Que dejo de ser líder nomás y me transformo en administrador. ¿Por qué me voy a transformar en un administrador nomás?
porque voy a perder la capacidad de motivar a las personas. ¿Y de motivarlas para qué? Motivarlas para que aporten, en este caso, su recurso humano a la consecución del objetivo. Entonces, recuerden que ser líder es la capacidad que tengo yo de influir en los demás para que hagan lo que yo necesito que hagan. ¿Mm? Y a veces lo que se quiere que se haga no necesariamente tiene que ver con la organización, tiene que ver con intereses propios. Pero si soy líder, estos tipos me van a seguir. A donde yo les diga que hay que ir, para allá van a ir. Cosa que no siempre es cierta, pero puede darse esa situación. Entonces, estimado estudiante, ustedes saben que yo les mandé a su correo, ¿ya? Les mandé aquí voy a ingresar a la página. Se supone que ustedes están viendo esto. Ya. Se supone que el profe ustedes van al link que yo les mandé al correo y ustedes van a ser derivados a esta página del profe Ernesto, que lleva por nombre Estrategia en Acción, y donde aparece aquí, por ejemplo, la asignatura de estrategia de intervención. Si ustedes pinchan ahí, dice que el día lunes 27 hay unos horarios en los que yo los puedo atender, puedo hacer tutoría. Bueno, yo tenía toda la intención de hacer eso, pero me acaba de llamar por teléfono la directora con un liderazgo autoritario y me ha citado a una reunión a las 12 del día y la vamos a tener más o menos hasta como las 13:30 más o menos, con otros 2 profesores más. Y así que tengo que ir nomás. Así que voy a tener que cambiar este horario para más tardecito. Pero también voy a atenderlos mañana y pasado mañana, así que si alguien necesita hacer alguna consulta antes de, ingrese al link que yo les mandé, se va a encontrar con mi agenda para poder hacer la reserva. ¿Ok? Entonces, si ustedes van ahí a estrategia de intervención, pincha, por ejemplo, si quería que yo la atendiera a las 13:30, usted pincha ahí y coloca su nombre, su correo y hace la reserva respectiva. Eso es. Y así nos ordenamos. ¿Ok? Ya, chicos. Será hasta la próxima semana. Misma hora, mismo canal, mismo profe. No hay otro. ¿Ya? Ok. Que estén muy bien. Chao, chao.